Rocha. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Oye, vivita y coleando, Vivita y coleando, vivita y coleando. pero Nada de no cal... pasada de viva como algunos, ¿eh? Porque como quién anda pasado de vivo. A ver, platícanos, Pues Carolina. mira, fíjate que el día de hoy, y hasta tuve la dicha de medio intercambiar contigo, Julio, estaba yo viendo las redes sociales y de pronto veo que tenía un nuevo spot el gobernador Alfaro. Ajá. Entonces dije, ah, caray, pues hay que verlo y demás. Te voy a reconocer, tú por ahí ya lo tienes, Ujú. que, que sí tiene este je ne sais pas quoi, que de pronto nos gusta a la gente o a los votantes porque lucen irreverentes, porque cambian el discurso y en vez de hablar como políticos barrocos al estilo Peña Nieto o, o, o políticos más a la antigua como el propio presidente de la República, que si te fijas, pues de a groserías no nos va a tratar, aunque es muy dicharachero, Ujú. eh, no llega a estas irreverencias y nos sorprende con que ya tiene su propio nombre. Es Sí, el sí, pelón sí. pelo rico. Bueno, no, El es, pelón. es el pelón que se la rifó. Sí, pinche pelón se la rifó. Mira, vamos a poner el video que Para que lo efectivamente hoy nos discutamos. diste toda esa información y nos hiciste reparar en este asunto. No vamos a poder poner el sonido porque por derechos de autor YouTube nos desmonetiza si usamos el fondo musical que tiene. Pero yo ya lo escuché y voy a tratar de leer los subtítulos más o menos con el tono que le dieron los actores de este. Haz bien la voz, Julio, porque Ahí si voy no ya. voy a sentir que me dolió el alma, ¿eh? Vamos Y habla adelante, a como ver. Alfaro, ves que tiene la voz gruesa. Vamos. Sí, así. A ver. Hay que decir las cosas como son. Las carreteras de Jalisco quedaron chingonas. Antes era un desmadre, pero hoy desde la sierra hasta la costa, chulada. Para los que andamos en la costa es más rápido, seguro, y eso es bueno para los morrillos, para los enfermos, para el jale y para uno. Lo más importante es regresar con bien. Digan lo que Pinche digan, pelón se la rifó. pinche pelón se la rifó. Y el pinche ¿Cómo ves? pelón es el que no figura, es evidentemente Enrique Alfaro. Me puse a hacer contabilidad, Ajá. porque ves que empieza el anuncio diciendo, vamos a decir las cosas como son. Es decir, vamos a hablar el lenguaje de los mexicanos, porque los políticos ya no hablan nuestro idioma, ¿no? El mexicano. No sé si él, al decir morrillos, eso es lo que estaba yo contando, la chulada, bueno, el desmadre, chingón, creo que por ahí viene también esa mala palabra, esté hablando tapatío o ya nacional. Los Ujú. morrillos, tú vives allá en Guadalajara, siento que es más hacia el norte, es Sí, más decir, hacia el norte, sí, ya sí. no lo sé, ya no está haciendo nada más su cuarto informe, porque estos spots que vimos dos son los de este chofer que va manejando diciendo que qué padre que construyeron las carreteras, se le olvidó decir que con su propio dinero, ¿verdad? Pero Ujú. le dio las gracias al que se la rifó, al pelón, que evidentemente es Alfaro, y luego hay un segundo comercial para el informe de Sí, gobierno donde sale un morrillo, un sí. chamaquillo que va a la escuela y que está muy feliz porque con el dinero de sus papás, que también ahí no lo dicen, ¿verdad? Remodelaron la escuela y él sí no dice la mala palabra, él nada más termina con se la rifó, ¿no? Sí, si quieres, ahorita aquí lo El tenemos. pelón se Mira, la rifó. A ver, haz la traducción porque a mí me gustó mucho cómo traduces. ahí va, adelante. Mi primo se creía bien mucho. Me presumía que su colegio era muy acá, pero él no sabía que ahora mi escuela está bien chida. Tenemos una cancha bien pro y salones perrones, con internet y computadoras rapidísimas. Además, nos dan útiles y mochilas gratis. Mi Con tu jefa dice dinero. que todo es porque el Alfaro se la está rifando y pues chido, pelón. Ahí está, ¿ves? El ¿Cómo? pelón. Entonces, Sí. fíjate, es interesante porque es una campaña teatral. ¿Por qué estamos deteniéndonos en ella? Porque en el fondo yo creo que es el primero que sí vemos, Julio, como un spot donde ya empiezan a delinear
quién sería el candidato. Evidentemente sabemos de corcholatas que ya están en campaña, que tienen pues sus estrategias, sus canciones, lo vimos con Monreal, hemos visto con Claudia hoy en la mañana nos dijo las 5 cosas que no sabíamos de ella, que sí ganó un premio de científica, de Marcelo Ebrard, pero un spot así tan bonito no habíamos visto. Teatral, con sus groserías, audaz, pero ojo, Julio, no dejan de ser campañas completamente ególatras. ¿Por qué? Porque está centrado no en la obra de gobierno o no en lo que podría hacer Alfaro por el país o para cambiar la realidad o le hable a la realidad de los mexicanos. No, no, no. Te presentan al pelón que se la va a rifar, es decir, al Salvador fregón que va a hacer todo por nosotros. Y en el fondo, pues seguimos con el mismo país amolado, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que recordar que los recursos de los jaliscienses son los que están haciendo posible justamente esta campaña y siempre se les olvida a los políticos hacerlos. Pero ¿qué es lo que veo que es muy interesante, Julio? Y que es que al llamarlo el pelón, que se la rifó, o el pelón chingón. Mira, pongamos el pedacito ese porque ese Sí. sería el lema de campaña. ¿Cómo va, Sebastián? Vuelvo a echar, a ver. Un segundito porque es la frase distintiva. Esa es la que se nos va a hacer el ya sabes quién. Sí, ese va a ser el ya sabes quién. Y por eso me parece bien interesante. Ahí va, ya, espera. No, nada más la frasecita. Nada más la frasecita de pinche pelón se la rifó. Creo que no es pelón chingón, ¿verdad? Pinche pelón. No. Ese ya le hiciste como pelón, ¿qué? Pelo rico aquí, pelón súper chingón. Ahora, ahorita lo oímos. Sí, pero creo, a ver, por ahí vamos. Pinche pelón se la rifó. Ese pedacito sí está en el original del audio, que no podemos repetir todo lo demás porque tiene música, pero esto sí, pinche pelón se la rifó. Eso es lo que dice el comercial, el promocional de ellos. Y yo creo que es interesante porque ahí sí ya finalmente inicia una campaña como tal, como la que tuvimos de ya sabes quién, que era Andrés Manuel López Obrador, que podía hacer campaña electoral y podía remitirte al candidato sin nombrarlo. Y se pudo hacer con las leyes, que siempre es un poco la burla, Julio, ya lo hemos discutido en otras ocasiones, que el que es más pillo, el que sale más marrullero, el que logra darle la vuelta a la ley, es el que uno acaba festejando y diciendo que bueno, porque las leyes crean estos incentivos. Dado que Alfaro no puede decirse, oigan, soy Alfaro y quiero ser candidato, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a estar hablando del pinche pelón. Algunos van a pensar en Carlos Salinas de Gortari, pero van a tener que tener más de 40 años, Julio. Sí. Mira, ya nos están diciendo aquí, agua, seamos objetivos, pues promover Alfaro es tan tóxico como promover comercialmente la Coca-Cola o alguna droga muy, pero muy tóxica. No lo estamos promoviendo, estamos dando testimonio de algo que está surgiendo. Hoy mismo hubo declaraciones que están siendo muy criticadas porque ya salió también una conferencia de prensa a Enrique Alfaro. Hay una cuenta que se llama algo así como, ya nos regañó hoy Alfaro, porque siempre sale regañando. Es que muy regañón. Él es un gobernador que, ¿te acuerdas en la pandemia cómo tuvo azotados a sus pobres gobernados? Los traía, ese pelón es regañón, ¿ves? El pelón va a servir para muchas cosas que podamos decir, pero te interrumpí. ¿Y qué nos regañó? ¿Qué dijo? Le decían al Führer o al Führer de la manera como se comportaba. Entonces hoy dijo que él no entiende cómo es posible que haya tantos medios que se esmeran en decir cosas distintas a lo que es la realidad y decir que hay miedo, que hay incertidumbre, que hay violencia en Jalisco, que los números son todo lo contrario y que hay dueños de medios. Habló del Informador, Álvarez del Castillo, y sacó imágenes de mural del Grupo Reforma diciendo que los directivos buscan chantajear porque no les dan dinero público para convenios de publicidad, y dijo pues que en Jalisco las cosas están como a la mitad, no en un grado tan superlativo de problemas, y ya sabrás que todo mundo empezó a pitorrearse y a decirle pues cuál, hombre, si las cosas están difíciles y muy difíciles en Jalisco.
pues nada más hay que ver la violencia que se desató. Oye, en las colonias más importantes, en Providencia, Sí, hace poquito, sí. con el líder de Morena de Vallarta, luego en Andares, que es la zona Sí. más acaudalada que hay allá, digo, en realidad, pues hay gobierno, pero desgraciadamente hay mucho narcogobierno en realidad allá en Jalisco. Pero además, fíjate que interesante, él se sorprende de que le digan al Führer, pero habría que recordar la escena, ¿te acuerdas cuando se le acercaron los de la universidad a reclamarle el uso de los recursos y que amenazó ahí ¿era directiva o era maestra del plantel, Julio? Tú has de recordar. Era un directivo varón y Era un era una directivo varón maestra. y una maestra, ¿no? Así es, así es. Y le empezó a decir, cuida lo que dices, Sí, ¿eh? Porque sí, sí. entonces, él tiene un estilo muy amenazante y yo creo, por eso te digo, no es que le queramos hacer una promoción, pero es interesante cómo ahora sí se colocan los tiempos. Muchas personas pensaban que Alfaro había echado el paso en reversa y había dicho, no, ya no me siento candidateable, estaba muy confrontado con el presidente de la República, este carácter tan confrontativo que no le ha ganado muchas adiciones y mucha popularidad, entonces parecía que estaba fuera. En realidad yo creo que él estaba expectante y a la espera, porque lo que estaba haciendo era ver cómo se inflaba como globo de Cantoya Samuel García y luego cómo se desinflaba Sí, sí, solito, sí, que sí, no había sí, ni que meterle un alfiler, que él solito, sí, con su crisis de agua y con sus crisis y así con es. la necesidad de gobernar, pues se quitó rápidamente la hora de que él podía ser el candidato del Movimiento Ciudadano. Entonces, Sí. MC ha jugado con que tiene muchos candidatos, pero en realidad pareciera que el único que podría hacer una campaña sería él, y obviamente lo está haciendo con este despacho que siempre le acompañó La desde el covacha. presidente municipal de Tlajomulco. Se llama Rafael Valenzuela, estamos Sí, en lo sí, sí, de cierto, ¿no? este grupo de La Covacha se llama la empresa y que ha No, recibido un chorro. Coenchino, con no sé qué, que además Sí, ya se sí. dividió. Y fíjate que en esa escisión se salió, los que crearon el anuncio de Yuahui, ¿te acuerdas? Del El niño Movimiento naranja. Naranja, obviamente Rafael Valenzuela, pero también había otro grupo de creativos muy jóvenes. Esos ahora están con Claudia. De veras que las Ándale. cosas tan simpáticas, cómo se van también acomodando los estrategas y los publicistas electorales. Pero bueno, este equipo publicista que hizo el movimiento naranja con Yoahui, que luego tuvo, cuando él quiso contender por la candidatura para ser alcalde de Guadalajara, no sé si te acuerdas de él con un banquito, y que iba a cada plaza y salía el anuncio de él en el Sí. banco y hablándole a la gente, como este candidato muy de las personas. Y ahora esta, que es muy mal hablada, yo de hecho hasta llegué a pensar que era del creativo de la campaña de Colosio, que te acuerdas que la vez pasada hasta se me había olvidado su nombre. Memo Sí, Rentería, sí. ya no tuve que Sí. acordarme, ay, qué bueno, el querido Memo, y no es Memo Rentería porque de hecho este grupo de ahí de Guadalajara lo aisló porque ellos dominan casi toda la campaña que tiene el Movimiento Claro. Ciudadano, y cuando estuvo en Monterrey ayudando a Luis Donaldo Colosio, medio lo marginaron, y Sí, justamente Memo Rentería me decía esto, me decía, bueno, sí. estas son campañas muy ególatras, que no ponen a los ciudadanos de frente, y me recordaba una campaña muy divertida que hubo en Baja California, yo no sé si tú te acuerdas, Julio, donde salía justamente una Sí. mujer hablando de una gran mega obra, ¿no? Creo que era una universidad, y diciendo, oigan, le voy a dar gracias a ustedes que la financiaron. Esto no merece que se llame de ninguna forma ningún gobernador, porque la pagaste tú. Hagamos un monumento, pero para la gente que paga los impuestos, no Pues para los... sí. No, Entonces, pues ahora tendremos ya la oportunidad de hablar del PPR como precandidato, que no se diga su nombre y su apellido, pero todos sabremos que PPR se refiere al pinche pelón rifado. Digo, ay, a me partir encanta el de, pinche pelón rifado, ya, esa la acabas de sacar tú, pues fíjate. sí, lo que acá. El pinche pelón Oye, rifado, que es como el ya sabes quién, que era sí, WS, ¿qué?
Ya Así es. sabes que WSQ, siempre Ajá. me recordaba a mí eso como Alif San Lorán, pero fíjate, están preparando el camino hacia allá. Ahora, Sí, hay otros que también van en su camino, Julio, y estábamos platicando, y que van muy a gusto, sí. van a Ahora, gusto en los congresos de los estados. sí, sí. Ahora, pues de lo que quieras hablar, te comento que hay muchos comentarios aquí en el chat del programa diciendo que piden que opines sobre ciertos asuntos que acabamos de abordar aquí en el programa, en el Cuéntame. cual, sí, Sabina Berman ha hablado acerca de la demanda que ha presentado contra Grupo Salinas, Televisión Azteca, bueno, que ya presentó desde hace tiempo y que está por procesarse, por tener un resultado, señalando pues de que fue despedida injustamente y que en Televisión Azteca se obligaba a la gente a trabajar en tiempos de pandemia. Ay, Julio, ¿qué te puedo yo decir con la historia de Sabina Berman? Fíjate que yo me acuerdo de ella, yo sí llegué a cruzar pasillo con ella allá en la televisión azteca, no mucho porque habemos quienes somos reporteros, pues como yo, y que pues tienes Ujú. un trabajo muy de diario, de salir con los camarógrafos, de andar en los estudios, y ella en realidad tenía este proyecto con Katia D'Artigues, Shalala, ¿te acuerdas? Ujú, sí, sí, Que sí. luego, desgraciadamente, y habría que preguntarle a Katia, ¿verdad? Quién sabe cómo le hizo Sabina, pero se lo acabó robando y la sacaron. La Ujú. creadora del proyecto, que era Katia, terminó fuera del proyecto y se lo adueñó Sabina, como luego creo que quiso hacer en el Canal 11 con John Ackerman. Ujú. Entonces, yo la llegué a ver allá en Televisión Azteca. No iba mucho, tampoco hay que exagerar, porque como te digo, iban y nada más grababan este programa y luego creo que prosiguió haciendo opinión en ADN 40. Pero bueno, en esos tiempos cuando yo la conocí, ella era una ferviente seguidora de Margarita Zavala. Ujú. Le había organizado algunos desayunos y para algo de eso me habían invitado. Luego publicó este libro, ay, tú te tienes que acordar, hay algo del corazón de la patria, se llamaría, sobre Mm. Andrés Manuel López Obrador, sobre Ah, el sí, sí, sí. movimiento que prosiguió, ¿te acuerdas? Cuando Ujú. tomó Reforma, que ella misma, de alguna manera, tuvo que reconocer, se llamaba Un soplo en el corazón de la patria, y ella termina relatando que, pues sí, que mucha gente estuvo molesta con ella, pues porque ella nunca aceptó de manera ciega el fraude electoral, que fíjate, y ahora ya es tan Andrés Manuelista. Todo esto te lo estoy contando porque lo que yo creo, esta ya es mi muy humilde opinión, es que doña Sabina Berman se acomoda, es muy acomodaticia, ¿no? Entonces un día está con Margarita Zavala y con la derecha, fíjate qué cosa tan extraña, y le Ujú. hace un perfil. La única entrevista que tú has visto en tu vida donde Margarita Zavala luce como un ser inteligentísimo, capaz y presidenciabilísima, es en el perfil que le hizo Sabina Berman para el Vanity Fair. Digo, yo me acuerdo que hasta Ciro Gómez Leiva aplaudía y decía, Dios mío, acabo de descubrir una Margarita que no sabía que existía, luego se marchitó, ¿verdad? Pero bueno, Ajá. así como un día fue la más Margarita, luego nunca hizo ninguna marcha a favor en contra del desafuero de López Obrador, nunca se manifestó a favor del voto por voto, pero luego cuando ya estaba en el poder López Obrador ahí estuvo, como también se abrazó de Enrique Peña Nieto, cuando fue presidente, e incluso hasta llegó a insultar a una pobre muchachilla en redes que la cuestionó y le dijo que era lerda y no tenía IQ. Ujú. En fin, mi impresión de Sabina Berman está obviamente pues pasada por esta percepción en la que siento que ella se acomoda. Y creo que ahora está acomodada en que odia con odio jarocho al grupo Salinas y está denunciando a Ricardo Salinas. Yo lo único que sí puedo comentar es, a ver, Julio, yo soy periodista. Cuando llega la pandemia, como periodista que soy, ella dice que es periodista, lo único que a mí se me podía ocurrir era salir a la calle a relatar
lo que estaba sucediendo, porque nunca había sido más necesario el periodismo y nunca había sido más necesaria la información y nunca había necesitado más, hasta voy a utilizar este término, compañía a los mexicanos, que de quienes hacemos las noticias, que teníamos que salir a contar que ellos estaban trabajando. Yo hice relato tras relato, tras relato, tras relato, y nunca me cuestioné estar en la calle porque comprendí que esa era mi función. Me imagino que es como cuando hay los periodistas de guerra, ¿no? Claro que se ponen en riesgo, Julio, pero yo sí creo que la información es una necesidad de primer orden y de primer rango. Entonces, creo que para quienes estaban haciendo noticias, como es el caso de ADN o de Azteca Noticias, pues tenías que ir a cumplir con tu trabajo y hacerlo a diario. Yo por vocación, pero también porque, te acordarás, pero recién después de la pandemia, habían actividades que fueron llamadas, ¿cómo le llamaban? De primera... Esenciales. Esenciales. Yo creo que la información es esencial. Creo que los medios fueron esenciales. Creo que fue cuando más necesitó la población en México y en el mundo estar al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y los periodistas salimos a cumplir con esa función. Obvio, también hubo quien se quiso esconder debajo del escritorio, pero lo asumes, ¿no? Entonces, yo creo que quizás en este caso no comprendió su papel elemental. Papel elemental, Carolina se cortó aquí. Y yo no había que salir. Carolina. Ay. Allí, a ver, Carolina. Ay. Ahí estás. Cumplir el papel primordial. Hasta ahí te quedaste. El cumplir el papel primordial. Yo sí. creo obviamente, por ende, que yo no empato mi forma de pensar con el de Sabina Berman en ese campo. ¿Por qué? Porque yo sí creo que los periodistas teníamos que salir a hacer nuestro trabajo. Y lo hicimos, la gran mayoría. Entonces, eso número uno. Dos, también creo que ella exagera o de plano se lo saca de la manga, Julio, y perdóname, cuando habla de lo que ocurrió en el Grupo Salinas, porque yo soy parte de ese grupo, yo ahí trabajo, y yo ahí estuve dando noticias durante la pandemia, que, insisto, no es el caso de Sabina Berman, porque si participaba una vez a la semana ya era mucho. Es decir, no es alguien ni que te puede contar de en qué estaban los camarógrafos, en qué estábamos los reporteros, en qué estaban las producciones. Lo de ella era un me siento, me grabas y me paro y me voy. Entonces, yo sí quiero insistir. Compañeros y compañeras, te puedo dar un caso conciso de alguien que estaba en la pantalla, Cristian Lara, que tiene el noticiero de media tarde, que estaba embarazada. Ella era una población de riesgo, y ¿qué es lo que ocurrió? Se resguardó los 9 meses de su embarazo en su casa. ¿Perdió sus ingresos y su salario? No. Todas las personas que escribían, por ejemplo, que tenían diabéticos, hipertensión, sobrepeso, adultos mayores, todas esas personas fueron a descansar a su casa. Y te puedo dar nombres y apellidos, porque yo al menos sí me lo sé. Yo creo que Sabina Berman no se sabe el nombre ni de su floor manager. El mío se llama Layo. Layo era un adulto mayor y se fue a su casa. El floor manager de Javier Alatorre, que le llamaban el Munra, ay, que George, lo quiero mucho también se fue a su casa. Es decir, yo creo que hay mucho rencor por parte de Sabina Berman, o no sé si lo que quiera es mucho dinero. La verdad es que no sé bien cuál es la tirada, pero la realidad que ella quiere relatar no es la que ocurrió en los estudios de noticias de Azteca, y yo soy una persona que va a esos estudios de manera constante.
Carolina, pues gracias por abordar este tema que aquí en el chat estaban pidiendo que lo abordaras. Ya vamos corriendo con la mesa, que ya están todos listos ahí esperando, pero como siempre, muy agradecidos y espero que nos veamos el próximo martes, Carolina. Yo te agradezco, muchísimas gracias, Julio. Oye, y ya luego me dices cómo me fue en el chat. Luego la gente se pone furiosa porque uno no puede ni siquiera, no puedes defender a nadie sin que digan que eres un sometido chayotero. En fin, yo soy un reportero y toda la pandemia hice mi trabajo y no se me hubiera ocurrido de otra forma. ¿Y cómo me dijiste que se llama el pelón que se la rifó? PPR, pinche pelón, qué rifado, pinche pelón rifado. Bueno, Carolina, gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.